Ucrania contraatacó en Kiev, 10.000 tropas rusos fueron rodeados. Mientras se acercaba al ejército ruso desde el oeste, Ucrania aún mantenía una sólida línea de defensa al este de Kiev, formando una posición alrededor de la vanguardia de Moscú. Ucrania invirtió la posición y contraatacó al ejército ruso. Las denuncias de contraataques ucranianos en el área alrededor de Kiev comenzaron a aparecer hace más de una semana. A partir de ahora, Forbes ha confirmado oficialmente lo que han observado, y que las fuerzas rusas cerca de la capital ucraniana pueden estar en un gran problema. Durante el período de 3 semanas que siguió a la expansión de la guerra en Ucrania, el ejército ruso avanzó constantemente unas 50 millas desde la frontera con Bielorrusia hasta las afueras de Kiev. Una fuerza separada desplegada al suroeste de Rusia en el noreste de Ucrania llegó a la ciudad de Chernihiv, 80 millas al norte de Kiev. El ataque aéreo ruso al aeropuerto de Hostomel, cerca de Kiev, que comenzó el primer día de la ampliación, y fue llevado a cabo por helicópteros de ataque Mi-8 que transportaban a cientos de paracaidistas, terminó en desastre. Inicialmente, los ataques terrestres de los ejércitos 29, 35 y 36 al oeste de Kiev, y los ejércitos 2 y 41 al este de la capital ucraniana tuvieron más éxito. Los rusos rodearon Chernihiv y establecieron un bloqueo muy flexible pero cerrado alrededor de Kiev a una distancia de varias decenas de millas. Sin embargo, ese éxito parece ser fugaz. Se dice que el Kremlin ha estado planeando una captura rápida de Kiev, y esperaba un colapso inmediato del gobierno ucraniano, todo lo cual podría ocurrir dentro de 2 o 3 días. Cuando eso no sucedió, se hicieron evidentes las fallas en los planes del ejército ruso. Las unidades estaban mal entrenadas, mal equipadas y, lo que es más importante, mal mantenidas. El ejército ruso no tenía suficientes vehículos de transporte para sus batallones logísticos para mantenerse al día con la fuerza de avance que avanzaba rápidamente. Ese déficit empeoró cada vez más a medida que la pelea se prolongó en una segunda, tercera y cuarta semana. Los drones y misiles ucranianos comenzaron a derribar decenas de camiones militares rusos. Como resultado, el intento de Rusia de rodear Kiev se estancó mientras Rusia intentaba reforzar los batallones empantanados. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos dijo el jueves que las fuerzas rusas en realidad no están atacando sino tratando de defender. ¿Vanguardia rusa bajo asedio? Cuando el ejército ruso se estancó, Ucrania lanzó una movilización general para agregar decenas de miles de nuevos soldados a la nómina. Los batallones ucranianos de la zona segura en el oeste han comenzado a moverse hacia el este. El 19 de marzo, estos batallones se enfrentaron con las tropas rusas al oeste de Kiev. Esta es una señal de que la guerra puede haber comenzado a cambiar. Cuando surgieron rumores de que los batallones ucranianos habían lanzado un contraataque al oeste de Kiev, muchos lo tomaron como propaganda. Sin embargo, para el jueves, 24 de marzo, las imágenes satelitales de la NASA habían reunido la primera evidencia en el campo de ese contraataque. Las imágenes satelitales del Sistema de Gestión de Recursos de Información, FERMS, han capturado imágenes muy claras de tiroteos alrededor de Hostomel e Irpin, áreas al oeste de Kiev. Múltiples llamas indicaron intensos combates a lo largo de las carreteras a través de Hostomel e Irpin hacia la capital ucraniana. Se observó un desarrollo similar en el noroeste, a lo largo de las principales rutas de transporte que conectan al ejército ruso con sus fuerzas en Bielorrusia. Estas escenas de fuego y explosión muestran claramente la situación de enfrentamientos prolongados entre batallones reforzados del ejército ucraniano y batallones rusos agotados. La ventaja parecía estar en manos de los ucranianos, que el miércoles liberaron Makariv, una ciudad a 30 kilómetros al oeste de Kiev. Mientras se acercaba a los rusos desde el oeste, Ucrania mantuvo una sólida defensa hacia el este, formando un círculo alrededor de la vanguardia rusa que solo unas semanas antes había amenazado con reforzar el cerco. Se dice que esta zona bloqueada tiene alrededor de 10.000 tropas rusos en la nómina de los ejércitos 35 y 36, muy vulnerables a los ataques. Cuando los rusos se quedaron sin alimentos y municiones, podrían comenzar a rendirse o correr el riesgo de ser aniquilados. La contraofensiva de Ucrania no se limita a la región occidental de Kiev, sino también a toda la ciudad. El martes, las tropas rusas estaban a solo 12 millas al este de Kiev. 2 días después, según el Pentágono,
se vieron obligados a retirarse más de 20 millas, unos 32 kilómetros, hacia el este y el norte.